Buenas noches, nosotros somos del grupo 11 de práctica 4. Vamos a hacer la reunión o exposición del análisis DOFA de la implementación de nuestras dos estrategias. En el grupo estamos las compañeras Kelvis Dayana Beitar Mosquera, Eliana Patricia Roatán Hernández, Lidis Cuesta Chavera, Luz Ángela Cañón Gómez y Marisa Juliet Olaya. Vamos a dar un breve contexto del por qué nuestras estrategias y por qué necesitamos encontrar las fortalezas, debilidades y oportunidades dentro de esta matriz DOFA. Bueno, esta matriz se realiza con el propósito de evaluar la implementación de dos estrategias de aprendizaje orientadas a fortalecer los procesos educativos en diferentes contextos territoriales del país. En este caso, somos 5 personas que vivimos en diferentes zonas del país. Casi todas tienen el contexto territorial del norte del país por la costa atlántica, entre los departamentos de Chocó, Antioquia y Santa Marta. Y mi persona en el eje cafetero. Dicho esto, tuvimos que adaptar nuestras estrategias a las realidades locales y la ejecución se llevó a cabo en estos municipios. El análisis permite reconocer las fortalezas que han impulsado el proceso y las debilidades que deben atenderse para mejorar su efectividad, las oportunidades que ofrece el entorno para potenciar su impacto y las amenazas externas que podrían dificultar su sostenibilidad. Dicho esto, vamos a pasar para la socialización de las fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas de nuestra DOFA. Le doy paso a mi compañera Kelvis Diana Mosquera. Buenas noches a todas. En el apartado de las fortalezas, considero que esta se alinea con el desarrollo integral, ya que la experiencia se enfoca en fortalecer la memoria a corto plazo y la atención sostenida, resolución de problemas y habilidades sociales, abordando múltiples dimensiones del desarrollo infantil de manera integrada. Considero que esta integralidad es fundamental en la primera infancia, donde los procesos cognitivos, sociales y emocionales se desarrollan de manera interconectada. Al plantear los objetivos específicos para cada área del desarrollo, se garantiza una intervención educativa balanceada que responde a las características evolutivas de los niños de entre 3 a los 6 años. Considero que esta experiencia no solo se limita a los aspectos cognitivos, sino que incorpora especialmente el desarrollo de habilidades sociales, como el trabajo colaborativo y el respeto de turno, lo que evidencia una comprensión holística del aprendizaje infantil. A continuación le doy paso a mi compañera Eliana. La compañerita Eliana tiene problemas de conectividad, entonces vamos a darle paso a la compañera Lidis Cuesta. Adelante, compañera. Muy buenas noches, mi nombre es Libis y vamos a hablar sobre cómo nos fue en esa fortaleza en la implementación de nuestras dos experiencias. El uno fue rompecabezas mágico y otros pequeños científicos de la mente. En cuanto a la implementación, en esas fortalezas hay que resaltar el acompañamiento de las familias en las actividades. También hay que valorar mucho que todo esto enfoque de, de estas experiencias nos permite visualizar eh, desde un currículo más integral, puesto que busca que no solo se evidencie un reconocimiento de la memoria desde el fortalecimiento de la misma, sino también en otros aspectos sociales. Los rompecabezas mágicos y los pequeños científicos, cada una de esas dos experiencias permitieron que los niños fortalecieran habilidades sociales, fortalecieran también lo que es el liderazgo. De otra manera, también es importante hablar que cada una de esas fortalezas que encontramos están alineadas también a la ruta pedagógica, a nuestro objetivo y a cada una de las partes
planificación de la misma. Otro paso importante desde la fortaleza es reconocer el apoyo de las docentes y apropiarnos o tomar en cuenta los contextos, en este caso, los espacios que cuenta la escuela para la implementación de esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidis. En cuanto a mi experiencia y las fortalezas que logro encontrar de las experiencias que implementé, podría decir de que si bien se fortaleció mucho el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la lógica en cuanto al rompecabezas mágico, y también en cuanto al taller de colores o el experimento que se hizo con los colores, también se potencializa mucho la memoria, que como decía la compañera anterior, nuestra ruta va enlazada con este propósito, con este proyecto. Y también quería hablar sobre cómo fortalece para nosotros estas experiencias en los lineamientos de las bases curriculares. Se promueve la educación centrada en el niño, la docente como acompañante, la docente ejerce el rol de guía, ejerce el rol de observador y de mediador, y por lo tanto se evidencia un proceso significativo y se busca, como siempre, fortalecer las competencias, no solamente de nosotras como tutoras, sino también las habilidades de aprendizaje de los niños y las niñas. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las fortalezas de las experiencias de que apliqué, pues en el Jardín Imaginarte de Santa Marta, fue más que todo el trabajo en equipo y también el apoyo de docentes dentro de la institución, cómo llevar las actividades, cómo ayudar pues a los niños a que desarrollen ese pensamiento de concentración, de que ellos mismos armaran cada rompecabezas para poder que ellos se guíen, para poder que ellos también piensen en cada una de ese rompecabezas, de armarlo. También, pues en mi caso, pude contar de pronto con el material, con los recursos necesarios al momento de proyectar De las bases y de curriculares permite una enseñanza que que abarca un desarrollo cognitivo, emocional y social. para que ellos pudieran saber qué es un rompecabezas. Bueno, ahora vamos con las debilidades y le doy paso a mi compañera Kelvis. No sé si la compañera Eliana quiera comentarnos sobre tu fortaleza. Hola niñas, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. Listo, ok. Bueno, durante la implementación de estas dos experiencias, una de las fortalezas que pude evidenciar de ambas es que fueron estructuradas bajo una clara intencionalidad, alineadas pues con nuestra ruta innovadora, que es Exploradores de la Mente, el cual es una estrategia que promueve el aprendizaje a través del juego y la exploración. También pues puede evidenciar que los estudiantes mostraron asombro, curiosidad y disfrutaron cada una de las dos experiencias, de las actividades que se llevaron a cabo. Logró fortalecer su capacidad de observación y de memoria visual. Niña, es todo, fortalezas y todo. Solamente las fortalezas. Ya vamos a dar paso a las debilidades que Oh, inicia la compañera Kelly. ¿Listo? listo. Bueno, con esta Bueno, experiencia también se logró un clima de confianza y trabajo en equipo, pues porque eso era lo que buscaban las estrategias, que ellos lograran memorizar, armar sus rompecabezas y que también lograran trabajar en equipo. Listo, niñas, le doy paso a la siguiente compañera. en este apartado vamos a hablar, creo que de las debilidades y
Considero que en la aplicación de mi experiencia, una de las debilidades fue la parte de claridad en la participación familiar. En este caso, considero que no se evidencia en la experiencia estrategias concretas para involucrar activamente a las familias en el proceso educativo, lo que limita la continuidad del aprendizaje en el hogar. Considero que esta omisión representa una oportunidad perdida para fortalecer el triángulo educativo, lo que es niño, familia y escuela. Especialmente crítico en educación inicial. No se proponen actividades de extensión al hogar, materiales de préstamo para los familiares, ni espacios de socialización para aprendizajes con los padres. Consideraría que esto debería mejorarlo para un futuro. Y la participación familiar se limita implícitamente en un rol pasivo. Cuando las bases curriculares contemporáneas enfatizan en la corresponsabilidad educativa, incluir a las familias mediante, por ejemplo, un taller de rompecabezas familiar o un sistema de préstamos de rompecabezas, podría enriquecer significativamente esta experiencia. A continuación, le doy paso a la compañera Eliana. Bueno, mientras nuestra compañera Eliana se puede conectar, que ha tenido problemas de conectividad, continúo con esas debilidades que encontré en la implementación de nuestras dos experiencias. Bueno, el contexto, antes no se los mencioné, es acá en Currulao, en la escuela sede Arenera 2. Es un contexto rural. Entre las debilidades que podemos considerar, estoy de acuerdo con la compañera Kelby en que hay que involucrar de manera directa e intencional dentro de la planificación de las experiencias a la familia. Y además es importante que dentro de esa, de esa planificación, con tener en cuenta los contextos. Por ejemplo, mientras hacía la actividad y evaluaba, pensaban que podía los niños llevarse un rompecabezas, armarlo en familia y tomar simplemente una foto o contarnos cómo le fue en esa actividad. No necesariamente la familia desplazarse a la institución. Otro factor importante que dentro de esas debilidades es tener claro el parámetro evaluativo, teniendo en cuenta las edades, los contextos y todas las diversidades que puedan haber en cada uno de esos momentos que vamos a implementar. Por ejemplo, las evaluaciones a veces se limitan a que los niños contesten si les gustó o no les gustó. Entonces es importante hacer una evaluación desde la coevaluación y que abarque más, no solo un sentir pasivo, sino que ellos expresen a través de dibujos, a través de otros medios que uno pueda denotar realmente, evaluar para futuras actividades e implementar mejor cualquier factor que pueda mejorar la actividad próximas a planear. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera Eliana si está disponible y si no, a nuestra compañera Ángela. Hola, hola, por aquí. Bueno, niñas, les comento que una de las debilidades que pude observar en el escenario mediante la implementación de las dos estrategias, en la de rompecabezas mágico, la verdad fue que no diseñé bastantes materiales como para trabajar. De pronto que un grupo terminara de armar su rompecabezas y pasaba como a otra fase. Entonces fue como limitado ahí el material que pude pues diseñar para los niños. Y otro fue que para la segunda experiencia los niños querían descubrir, ¿cierto?, cómo se mezclaban más colores. Y solo pude conseguir, o solo tuve a la mano el amarillo, azul y rojo.
Entonces siento que fue como una debilidad bastante notoria porque ellos querían descubrir con más colores, es más, querían mezclar varios colores. Entonces como que pues no tenía a la mano más pintura. Y la verdad es que en el colegio tampoco se están consiguiendo materiales. Entonces fue como una debilidad bastante que pude observar, que los niños quedaron como muy emocionados y como que querían más y nada, pues no tuve más materiales. Entonces fue una dificultad bastante grande. Le doy paso a la siguiente compañera. Muchas gracias, compañera. Bueno, en cuanto a mi caso, para hablar en contexto, yo soy, pues mi implementación fue de manera urbana. Sin embargo, como he dicho en otras ocasiones, es una sede provisional. Teniendo eso en cuenta, las debilidades que yo puedo encontrar fue la organización del tiempo y de los recursos. Si bien yo tengo unos niños, pues un grupo bastante amplio, son casi 25 niños y niñas, implementar lo de los colores, el experimento de colores y implementar el rompecabezas mágico fue más bien un tema de planeación, que no abarcaba un número tan grande de niños, más bien era como en grupo. Eso me tocó aplicarlo en la marcha. O sea, el proyecto o la estrategia estaba para un grupo grande, sin embargo, en el momento de implementarlo me di cuenta de que iba a ser muy difícil y también me pasó con el tema de los recursos porque la institución no cuenta con aulas amplias, buena iluminación, no cuenta como con los recursos de materiales como tal para poder elaborar las cosas. Entonces, si es un trabajo extra desde casa, hacer los rompecabezas que los hice de cero. Las pinturas o bueno, los tintes naturales también fue muy complejo porque aunque no son tóxicos, los niños les daba como un poco de miedo, por lo menos en el momento de la implementación, que en mi caso la modifiqué un poco para que ellos con un pitillo soplaran los colores en un papel grande. Entonces eso también sobre la marcha me tocó como cambiarlo. Y teniendo en cuenta eso, también se dispersaron mucho y expresaban que querían hacerlo más y querían hacerlo bien, porque ellos cuando se trata de juego o de pintura, les gustaría que el tiempo pues durara mucho más, pero teniendo en cuenta que es una jornada de solo 4 horas en la institución y son niños que toca hallarlos de grupo en grupo, pues se dificultó la cuestión de tiempo. Entonces siento que la habilidad más grande fue la planeación. Espero poder mejorarlo para otra experiencia. Con eso le doy paso a mi compañera Mari. Diga, por favor. Bueno, una de las debilidades en la implementación de estas actividades, de las experiencias pedagógicas en los niños y niñas en institución fue un reto y un desafío que, pues como docente, como futura docente, estamos afrontando. Porque en mi caso, pues era mucho la falta de pronto un poco de concentración en los niños, ya que muchos se dispersaron o no le prestaban, como decirlo así, atención al cuento que le transmitiendo. También una de las debilidades notorias y es el tiempo, ya que esa institución o el jardín cuenta con muchas actividades al mismo tiempo, lo cual se me hizo un poco como difícil hacerlo en un tiempo pequeño o en poco tiempo esa actividad, lo cual lo realicé pues a la medida un poco más rápido de lo que yo tenía planeado, ya que ya tenían diversas actividades y pues no podía coger más de ese tiempo. Eso es una de esas debilidades que yo pues pude apreciar en esas dos experiencias pedagógicas. Bueno, le doy paso a la otra compañera. Cuando hablamos de las oportunidades, consideramos que son los beneficios que pueden satisfacer las necesidades de tanto como de los estudiantes como de la implementación de la experiencia. En mi caso, la experiencia la realicé en un contexto rural. Fue muy complejo trabajar todo eso porque son niños de 3 a 4 años, captar la atención es muy difícil, pero aún así se llevó a cabo y se vio una mejoría. Entonces considero que esta experiencia podría tener una
oportunidad a la hora de integrarla con la tecnología educativa. Considero que estas experiencias se pueden incorporar en aplicaciones, por ejemplo, la experiencia de rompecabezas mágicos se puede incorporar en aplicaciones de rompecabezas digitales, ya que estas permiten ampliar las posibilidades de trabajo como la memoria visual y el seguimiento progresivo individual. El uso de plataformas digitales como rompecabezas HD, que lo podemos buscar en Google, y PlusKids, son aplicaciones que podrían complementar los materiales físicos, ofreciendo ventajas como la adaptabilidad, la autonomía del nivel de la dificultad, el registro digital del progreso y la posibilidad de personificación de las imágenes significativas para los niños. Considero que estas herramientas, además de preparar a los niños para el desarrollo de las competencias digitales tempranas, la tecnología también permitiría crear portafolios digitales de trabajo realizado, facilitando la documentación pedagógica y la comunicación con las familias sobre los avances de sus hijos. Si esta oportunidad se viera hoy en día, sería muy bueno, pero hay que contar de que la institución donde realicé las prácticas no cuenta con internet, y si hay un internet demasiado intermitente, con aparatos tecnológicos tampoco, entonces agregar eso sería un pro al desarrollo de los niños y también a la experiencia. A continuación, le cedo el paso a mi compañera para que hable sobre sus oportunidades. Bueno, muchas gracias, compañera Kelby. Dentro de esas oportunidades, contar con el acompañamiento de la docente fue un apoyo. A veces creemos que el estar otro docente ahí observando es una atención. En mi caso fue una oportunidad muy importante porque ella me ayudaba pues en todas las dinámicas con los niños, también promovía desde la motivación la participación de ellos. Otra oportunidad es porque la institución, aunque tiene una sola aula escolar, tiene mucho espacio exterior. Y eso, pues, en otra ocasión podemos considerar contar con ese espacio para implementar la actividad. De igual manera, se presentaron situaciones tensionantes entre los niños. Es normal porque no lo armas rápido, porque viste la ficha, porque lo dañaste, porque te moviste. Pero todo eso son oportunidades para gestionar esos conflictos de manera amigable, de promover emociones sanas entre ellos, de relaciones donde ayude a la sana convivencia. Entonces, es importante que los niños muestren su carácter, su forma de tratarse en forma natural y espontánea, de tal manera que no se sientan cohibidos, pero si se presentan de manera inadecuada en la gestión de los mismos, allí estamos nosotros para enseñarle y guiarnos a resolver las situaciones de la mejor manera. Muchas gracias. Continuamos con nuestra compañera. Compañera, bueno, cuando hablamos de oportunidades, yo pude como presenciar o evidenciar aquí en la aplicación de las dos experiencias, es que se pueden transversalizar, ¿sí? Articular con las otras áreas como lenguaje, matemáticas, no sé, o sea, con distintas áreas. Entonces, también a la misma vez los niños pueden fortalecer sus habilidades, tanto sociales como de autonomía. Entonces, vemos que ellos pudieron trabajar en equipo, pudieron armar y además se sintieron motivados pues, en cada una de estas experiencias. Fue también como muy significativo ver a la hora de que se mezclaban los colores. Esos niños, ojalá hubiesen visto sus rostros. Todavía por ahí tengo como las foticos, la evidencia, claro que sí, donde quedaban súper asombrados y decían, ¿y si mezclamos este color con este otro? ¿Qué color saldrá? Y si formamos los colores del arco iris. Entonces era como que una actividad que enriqueció cada uno de estos, de los aprendizajes de los niños, logrando motivar y no sé, como que impulsar más la curiosidad de ellos. Como les digo, pues una de las dificultades que tuve bastante fue la falta de materiales, porque por ser acá en zona
rural se me dificultó un poco conseguirlo, pero de veras que estoy pendiente en llevarles como que más materiales. Apenas salga al pueblo le compro para que ellos puedan vivir esta experiencia. Doy paso a la compañera que sigue. Gracias, Eliana. Bueno, en cuanto a las oportunidades que yo puedo ver, sin duda una de las que más destaco es que este tipo de proyectos, este tipo de estrategias abre un panorama muy amplio en cuanto al tipo de estrategias y el tipo de actividades que se pasa en una aula de clase o en una institución escolar, sobre todo pues con nuestra población infantil. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que no todo tiene que ser como tan técnico, ni documentado, ni clases escolares como tan regidas por lo tradicional, sino que de este tipo de proyectos o de estrategias se abre pues un camino de aprendizaje y de habilidades muy amplio. También creo que en mi caso la participación familiar fue más bien nula. O sea, se dan cuenta de las actividades que se realizan en clase porque llegaron y nos vieron trabajando o porque la docente titular les cuenta o porque hay evidencia fotográfica que compartimos con la tutora. Sin embargo, este tipo de estrategias y de proyectos abre la posibilidad de que las familias sean más participativas y que se involucren más en las actividades de sus hijos, sobre todo cuando tiene que ver con arte, sobre todo cuando tiene que ver con juego. Entonces, a mí me encantaría que este tipo de cosas no solamente se tengan en cuenta como un currículum a tener en cuenta o para entregar en ciertas circunstancias, sino que se siga utilizando el juego como medio de aprendizaje y de habilidades para los niños y las niñas. Por otro lado, siento que este tipo de apertura ayuda a que las instituciones innoven, sientan un respaldo en cuanto a las políticas públicas, de que no se queden como tan enfrascados solamente en el rigor de su modelo pedagógico, sino que se expandan un poco en cuanto a las experiencias. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera Mari. Bueno, una de las oportunidades pues, que yo vi fundamental es hacer parte de la tecnología como herramienta digital para la innovación del aprendizaje de los niños, ya que en el jardín donde yo me encuentro, pues realizando las experiencias, cuentan con un televisor, pero lo usan prácticamente para distraer a los niños, no como un método de aprendizaje o como para que ellos desarrollen su aprendizaje cognitivo, social. Ya, yo lo utilicé como herramienta tecnológica, ya que, por ejemplo, ellos vieron un video, pero ese video era de un cuento narrado de una niña llamada que Cuca, que estaba armando un rompecabezas y los niños, o sea, se sorprendían al ver cómo narraban ese cuento y lo veían por un televisor. O sea, una de las oportunidades fue utilizar esa herramienta para que ellos vieran un cuento, escucharan un cuento y no solamente directamente de la docente hacia los niños, sino también utilizar esa parte tecnológica de ellos. Ellos le llaman mucho la atención esa parte. Bueno, le doy paso a la compañera Kelvis, que estará hablando sobre las amenazas. Dando continuidad, considero que una de las amenazas que puede presentar esta estrategia son las limitaciones de los recursos materiales. Considero que en el desarrollo de la experiencia de rompecabezas mágicos, la dependencia de los rompecabezas físicos variados puede presentar un desafío económico para instituciones con presupuestos limitados. Me tocó buscar una estrategia porque la verdad el aula no cuenta con recursos que los niños puedan trabajar, así que yo puedo decir, no, con esto lo voy a reponer, no. Trabajamos en conjunto con la docente y estaban viendo una temática que eran las partes del cuerpo, entonces fusionamos esas dos estrategias. La temática de la profesora con los rompecabezas y la actividad fue que los niños armaran los rostros. Entonces, por eso considero que las limitaciones de los recursos materiales es una amenaza, porque si fuera sido, digamos, esperanzada que fuera a contar
con los rompecabezas que tuviera el aula, pues no se hubiera dado la experiencia porque la verdad el aula no cuenta con recursos como esos. Entonces considero que la necesidad de contar con estos rompecabezas, ya sea de madera, de cartón o magnético, de diferentes niveles de complejidad, implica una inversión económica significativa que muchas instituciones educativas podrían no poder asumir. Además, el desgaste natural de estos materiales por el uso frecuente requiere de presupuestos de reposición. Entonces, considero que la amenaza podría ser esa, que no hay de pronto no haya los recursos o los haya y no lo quieran utilizar y no se puedan desarrollar esta experiencia. Y entonces considero que esta dependencia podría limitar la sostenibilidad de la experiencia o generar desigualdades en la calidad y la implementación de las diferentes instituciones o grupos dentro de una misma institución, porque como yo pude tener dificultades, pueda que otras compañeras no. Entonces, doy continuación a mi siguiente compañera para que hable de sus amenazas. Bueno, pensé que la compañera Eliana, pero continúo con las amenazas. Dentro de esas amenazas, inicialmente habla de las fortalezas y oportunidades de la participación de la familia. Bueno, la familia inicialmente a veces no tiene esa intención de participar, van como curiosas a ver qué es lo que están haciendo allá, por qué mi niño dijo esto. Pero sí nosotros, aunque parezca una amenaza, aprovechar esa participación y dentro de, de, de la gestión, de la planificación de cada una de esas experiencias, meter o tener en cuenta la familia, es decir, mantener ese interés dentro de eso, de esas actividades. Por ejemplo, planear recursos como escuela de padres, encuestas o actividades de juegos familiares. Entonces, el aprovechar esa amenaza que puede tener la familia de manera curiosas, que a veces las intenciones aparentemente no son las mejores, son como para ver, aprovecharlas para que no se conviertan, no sean una amenaza, sino una oportunidad. También dentro de esas amenazas está el clima, puesto que allá nada más se cuenta, toda la institución cuenta con una sola aula. Eso implica que los niños, para implementar la actividad, todos los niños quieren participar. Y el hacerlo afuera y solamente tener en cuenta los niños que están trabajando de pronto la actividad, el clima o las condiciones exteriores a veces son muy inestables. El tema también de amenaza es el tema de las tecnologías. Es muy limitado. Las conexiones eléctricas son inestables, de internet también, y recursos como en, en este caso un televisor o un computador no cuenta la institución, entonces siempre hay que tener un plan B con estas implementaciones dentro de la zona rural. Muchas gracias. Muy bien, compañera Lidis. Bueno, yo coincido con la amenaza que comentó la compañera Kelvis. Las instituciones acá o la institución donde estoy realizando para pues para las actividades que se vayan a realizar, como pinturas y esas cosas, cartulinas, acá muy poco, la institución pues dicen que no cuentan con recursos. Otra de las amenazas que pude también identificar es que los padres de familia no se involucran de pronto, pues están viendo esa necesidad que hay dentro de la institución, que los niños requieren de materiales para explorar, para descubrir, y la verdad es que no se está como poniendo la mano en el corazón y decir, bueno, como padres de familia vamos a ver qué estrategias hacemos para suplir esta necesidad que está padeciendo la institución. Entonces coincido con lo que ella también comentaba y fueron una pues de las amenazas que pude identificar acá en mi institución.
Muchas gracias, compañera Eliana. Bueno, en mi caso particular, las amenazas que yo pude identificar tienen que ver claramente con la limitación de recursos que yo creo que a todas nos pasó, también con la conectividad y la infraestructura. ¿Por qué? Porque eso hace que exista como una dificultad y limitantes para las experiencias que son sensoriales, sobre todo en este caso estas experiencias que el fin mayor era fortalecer la memoria, la concentración y la participación colectiva. Entonces, este tipo de amenazas o de dificultades que vemos a lo largo de la implementación no solamente influye en que la actividad toque moverla en todos los sentidos, toque en la marcha como modificarla, sino que en grandes rasgos no se puede hacer la evaluación como tal de, de la implementación. Por ejemplo, si yo necesitaba evaluar la concentración, pero los niños se me dispersan porque el aula de clases es muy grande o en el caso, por ejemplo, que no tenga la conectividad a internet para yo mostrarles un cuento didáctico o para mostrarles el uso de la tecnología para un rompecabezas, por ejemplo, ya que hay tantas aplicaciones para esto. Entonces, sí o sí tiene que ser un recurso manual, un recurso hecho en casa, un recurso que uno espera que esté en la institución. Entonces, en esos casos, la amenaza y el resultado de la estrategia se ve muy reflejado. También podría decir que una de las amenazas que veo es que es el apoyo institucional. Cuando dentro de la institución no hay recursos o no existen estrategias de este tipo de estrategias innovadoras no se pueden llevar a cabo. Entonces, esos limitantes no solamente generan una amenaza y que se convierte pues en, en la dificultad más grande que yo veo, sino que los niños van a tener una doctrina siempre generalizada en el aula o en los recursos en guías, en los recursos de una planeación de guías o unas cartillas. Entonces, las amenazas más grandes que veo es eso, la conectividad, la limitante de los recursos y los materiales para trabajar y también la poca como colaboración institucional. Muchas gracias. Bueno, una de las amenazas que pude percibir o analizar con respecto a la implementación de experiencias pedagógicas se puede ver afectada mucho por el tiempo, ya que el jardín donde me encuentro realizando las prácticas tiene demasiadas actividades juntas en un solo día, lo cual a veces se me complica coger el tiempo o el día específico para realizar esa actividad y también pues con orden de los directivos, ya que cuentan con sus directivos, rectores, docentes, con ese el tiempo pues que ellos me digan puedo realizar la actividad, las actividades pedagógicas o las experiencias pedagógicas en ese jardín. Vale, compañera Mari, muchas gracias por tu aporte. Dicho lo anterior, nosotras como grupo colaborativo decidimos hacer un cierre en cuanto cómo nos pareció el DOFA y pues los aportes que cada una hizo. Nosotras consideramos de que el DOFA es importante porque permite que cada experiencia pedagógica tenga como un impacto dentro del proyecto que tenemos, porque nos toca obviamente identificar las dificultades, las amenazas, las oportunidades, todo este tipo de cosas. Entonces, esta matriz DOFA no solamente nos permite tener una evaluación de cómo nos fue en la implementación, sino que también impacta directamente el aprendizaje de los niños y las niñas. En nuestras dos estrategias no solamente era el cumplimiento de esta actividad y como tal ver en la experiencia física y observación y de observación de otras como tutoras en docentes en formación, sino que también seguimos intensificando la importancia del arte, la exploración, el juego, que son herramientas poderosísimas para potenciar el desarrollo integral y fortalecer las habilidades y el aprendizaje significativo de los niños y las niñas. Dicho esto, damos por terminado nuestro encuentro, sin antes darle gracias a nuestras compañeras por su participación. Tuvimos un poquito de dificultades con el internet, pero cumplimos a cabalidad nuestro objetivo. Entonces, muchas gracias, niñas, y un fuerte abrazo. Gracias a todas. Gracias, Ángela. Chao. Chao, todas, gracias. chao.